Hola a todos, gracias por acompañarnos de nuevo en un nuevo episodio de Un Café entre sesiones. Hoy hemos hablado de mitos relacionados con la psicología y la terapia. Si os gusta este contenido, déjanos un comentario. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo, estamos aquí para hablar sobre los mitos que hay en torno a la psicología. Con mis compañeras de Promentium, hoy tenemos casi a una host especial porque ya casi no viene, con Vanessa, que nos va a contar el primer mito que corre mucho en la población. Y es sobre el cerebro, sobre que usamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Exacto, pues mucho gusto de estar otra vez aquí de nuevo, os había echado bastante de menos. Nosotras a ti también, ya lo sabes. Pero bueno, es lo que tiene el multitasking. Pero bueno, si utilizamos el multitasking, ¿no? Si utilizamos solamente el 10% del cerebro, claro, eso depende, yo entiendo que es un mito, ¿no? Porque si solamente utilizamos el 10%, ¿qué hacemos? Tenemos como un 90% extra, ¿no? Entonces ya dependiendo, digamos, de cómo sea la persona, si la persona es más positiva o es más negativa, es como que hay como un talento oculto que puede ser como como que hay que explotar, o como solamente como mucho puede llegar al 10%, para que me voy a esforzar, ¿no? Solamente llego a mi tope y entonces ya no hago más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los últimos estudios, digamos, a nivel de neurociencia, suelen decir un poco como que ya no solamente que utilicemos el 10, sino que obviamente utilizamos mucho más porcentaje del cerebro, y que de todo eso depende de qué, de la interacción, digamos, entre genética y ambiente. Y que bueno, digamos, en esa interacción, digamos, como que tenemos redes neuronales que se reflejan en un conectoma, que dependiendo de qué tipo de estimulación tenemos, pues se va generalizando, se va podando, ¿no? Esa poda sináptica o esa generación de nuevas sinapsis, ¿no? Y de esa manera se va retroalimentando, digamos, el cerebro. Entonces, esa idea de que solamente utilizamos el 10%, pues la verdad que es como que nos limita, ¿no? Un poco. Claro, y eso ha dado lugar también como bueno, a muchas novelas, muchas historias detrás en el cine, de las series, de como si fuéramos a usar todo el porcentaje del cerebro, ya seríamos haríamos magia, y de ahí se ha generado una realidad que probablemente no existe, ¿no? Porque en esos últimos estudios se habla de qué porcentaje usamos realmente, cómo se habla de cómo se conectan las áreas del cerebro. Como siempre se ha dicho, bueno, antiguamente, que el cerebro tiene diferentes áreas y esas áreas se dedican a ciertas funcionalidades, pero hoy en día sabemos que no. Sabemos que las funcionalidades se conectan con diferentes áreas del cerebro. ¿Esto cómo se relaciona con ese mito? Pues se relaciona sobre todo, entiendo que claro, a golpe de repetición, digamos, entre un estímulo, un pensamiento, una conducta, como que se va generando como una ruta, ¿no? Como una especie como de camino. Entonces ese camino a golpe de repetición es, digamos, lo que sería como ese 10%, pero digamos como la parte como nuestra rigidez. Gracias, digamos, a salir, digamos, bueno, que más adelante lo hablaremos, ¿no? De la zona de confort o de hacer actividades nuevas que sean placenteras, es como que vamos estimulando y vamos abriendo, digamos, esa red, ¿no? Entonces, de esa manera es como crear nuevos surcos, y bueno, de eso también va un poco la terapia, ¿no? De crear nuevos hábitos, nuevas costumbres. Yo creo que una palabra también que puede ayudar un poco a entender eso es la plasticidad o neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Se ha visto que cuando o han habido lesiones o problemas de circulación o lo que sea, deja de funcionar una parte por algo patológico, y no es que se utilicen más otras, sino que ya se las busca el cerebro para funcionar de una manera como más compleja, o sea, más en conjunto. Es como cuando esto que se dice de si pierde un sentido, pues los otros se potencian, no que se potencien mágicamente, sino que lo utiliza. Entonces esa ruta, de lo que tú estás hablando, pues se hace más veces o se... Exacto, ya no es solamente, digamos, ese puente, sino que también tenemos, digamos, como una reserva, digamos, de neuronas, que nuestro cuerpo es bastante sabio, ¿no? Entonces, cuando hay un déficit, lo que hace es que esas neuronas le termina de dar como ese prototipo, y gracias a eso podemos seguir creciendo, seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no solamente, digamos, que nacemos con X capacidad de neuronas, sino que a golpe, por ejemplo, de traumatismo, a golpe de borrachera, pues como que vamos perdiendo, ¿no? En mi caso, ¿no? Suelo tener bastante adolescentes, entonces, bueno, cuando empiezan a coquetear con el tema del alcohol, ¿no? Cuando les digo, yo digo, es que por cada borrachera se mueren 1 millón de neuronas, y se quedan, dice, alá, entonces, ¿qué?
Un millón parecen muchas. Son muchas, sí. Son muchas. Pero bueno, luego le dices la cantidad real, de que se pueden volver a generar, de que hay como esos puentes, que digamos el cuerpo es sabio, que nos ayuda, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que de esa manera Y podemos además, entender mejor. ayer leí una noticia de que uno de los premios Nobel del 2025 ha sido una mujer y han descubierto un tipo de células, ahora mismo no recuerdo el nombre, porque lo leí un poquito por encima, pero que esas células lo que ayudan es al sistema inmunitario a que no consuman las células buenas, sino que esas células ayudan a que el cerebro sepa, el cerebro y el cuerpo sepa lo que funciona bien y lo que no funciona bien para protegerse de lo malo y lo bueno. Nada, esto simplemente como apunte, ¿no? Que el cuerpo es muy sabio. Ujú, sí. Y vamos a hablar de la positividad, Mari, que nos encanta el Mr. Wonderful. Sí. Pues bueno, aparte de Mr. Wonderful, creo que la sociedad nos manda mucho este tipo de mensajes de piensa en positivo o si estás mal, pues sal de fiesta, como has dicho antes, irte de borrachera o incluso los anuncios de televisión cuando te ponen ya no solo problemas emocionales, sino también físicos, ¿no? Te duele la cabeza, tómate un paracetamol. Que no es que hay que tomárselo, pero también hay que ver qué hay detrás, ¿no? Quizá pues a lo mejor estoy cansado o necesito simplemente dormir o me falta alguna vitamina o cualquier cosa. Entonces, bueno, todo esto creo que en exceso, como todos los mitos que vamos a mencionar, creo que no es funcional porque que alguien te pueda dar pues la sensación de que te está diciendo que pienses en positivo cuando estás pasando una situación de sufrimiento, lo que se te puede traducir es el no debo de sentirme así o no debo de pensar lo que estoy pensando. Entonces esto nos puede llevar A la culpa, ¿no? a la culpa, a invalidarnos y a querer controlar y luchar contra los pensamientos y se sabe que la lucha genera más sufrimiento todavía y entramos en un círculo en el que se puede volver patológico porque la propia lucha ya en sí es patológica, el intentar pensar en otra cosa y se sabe que hace efecto boomerang, digamos que vuelve a por reforzamiento negativo, por decir un término así más psicológico, pero que digamos que nos vuelve a dar otra vez el rebote. Entonces aquí lo más funcional es no tanto pelearnos con lo que está pasando y buscar el lado bueno, sino ver qué está pasando y desde ahí ver qué necesitamos hacer con eso. Sobre todo por la parte de gestionar, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo de forma realista sin generar culpa, sin generar autoexigencia? Puedo ser positivo, puedo pensar en positivo, pero hay muchísimos estudios que demuestran que el pensamiento realista te mantiene en gestionar o controlar mejor tus exigencias. Al final, las expectativas muchas veces generan ese malestar o ese sufrimiento psicológico que hay detrás. Pensar en positivo ayuda a gestionar mejor en general las emociones, pero no es el único factor. Yo creo que hay que tener en cuenta que no por pensar en positivo se genera un cambio. Y eso es importante. Detrás tienen que haber una serie de procedimientos, de herramientas psicológicas que ayuden a dar ese cambio. Porque al principio he nombrado Mr. Wonderful por decir dibujos muy monos, kawaii, muy bonitos, frases muy intensas, muy positivas y en su momento se pusieron de moda por todo ese conjunto, ¿no? Por todo lo que implica, los colores. Hay detrás un estudio completo de por qué eso nos genera bienestar. Pero al final es esa dopamina que se genera en un momento dado, pero no ayuda a mantener la satisfacción personal, sino puede generar un bienestar inmediato y así como con todo. Sí, porque es estético y atractivo, ¿no? Entonces volvemos como a ese principio como hedonista, ¿no? Del placer. Exacto. Entonces, si tenemos en cuenta, digamos, el tema de lo que has dicho, ¿no? El enfoque realista, que sería positivo y negativo, ¿no? Tenemos, digamos, muchas cosas positivas de las cuales tenemos que estar agradeciendo de que hoy en día sale el sol, tenemos trabajo, no estamos en guerra, ¿no? Pero también tenemos cosas negativas de que puede ser que nos duelen, que hay cosas por ejemplo, personales, ¿no? Entonces, cuando sopesas tanto esa ambivalencia afectiva, es cuando realmente puedes dar el paso e integrar
ese proceso, ¿no? que estás viviendo. La ambivalencia afectiva. Yo añadiría la flexibilidad psicológica, porque muchas veces en terapia, vosotros también habrá pasado, los pacientes mencionan pensamientos negativos, son desagradables, igual que los pensamientos positivos son agradables. Habría que ver cómo flexibilizar el pensamiento. Es decir, no tanto cambiarlo por el positivo, o por lo menos el enfoque que yo sigo, pero sí flexibilizar otro tipo de pensamiento, otras líneas de pensamiento que no sean rígidas. Entonces esa será la flexibilidad psicológica. El tema de Mr. Wonderful es que todo lo enfocado, vas a tener un buen día. Pues si no lo tienes, ¿qué? Y si no lo tienes, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿De quién es culpa? De mí, ¿no? Porque no he tenido un buen día, entonces, como depende de mí, ¿no? Pero entonces eso fomenta un poco la frustración y la culpa. Yo creo que debajo de eso que estás diciendo está el equilibrio, que a la vez creo que está un poco relacionado con muchos, no con todos, pero con muchos de los mitos que podamos decir hoy. De estos mitos, o sea, estos mitos a veces nacen de ideas que en realidad sí, o sea, están bien, hay que ser positivo, sí, o sea, hay circunstancias, hay personas donde a veces en terapia empujamos más hacia allá, pero el problema siempre está en querer generalizarlo a todo. O sea, si lo que tú dices, hay veces que las circunstancias lo que realmente necesitas es dejar de ser tan positivo y escucharte y ver qué te está pasando y ver dónde viene, hacia dónde vamos, mil cosas. Pero creo que la clave está en ese equilibrio, ¿no? Sí. Por ejemplo, con otro mito que a mí se me ocurre, lo de el tiempo lo cura todo. Tiene una base que es verdad, o sea, 100%. Tú no estás igual el día 1 que has perdido a tu padre que el día 400, 500, lo que sea. Tú no estás igual pues, cuando acabas de romper con tu pareja o cuando ya lo recuerdas que fue algo que te pasó hace 5 años. Pero quienes han pasado por mi consulta o han tenido algún tipo de proceso terapéutico conmigo, no todos, pero muchos, seguro que me han oído decirlo de el tiempo lo cura todo si haces cosas en ese tiempo. Y cuando digo si haces cosas no me refiero a que te distraigas. Venga, haz cosas, sal, ve al gimnasio. No, sino si haces cosas te escuchas, haces un proceso de introspección, buscas apoyo, revisas cosas que tú estás haciendo, revisas tu responsabilidad, asumes cosas que a lo mejor en tu contexto no se pueden cambiar y no tienes que luchar, sino que tienes que aceptar. No del conformismo, sino de saber de, vale, esta es mi estantería de la vida, pues esto está aquí. Entonces creo que relacionando estos mitos, creo que la clave está en el equilibrio. En que sí tienen una base, esto como los refranes. Siempre hay un refrán para decir una idea, pero luego hay otro que te dice todo lo contrario. Y los dos son ciertos, pero dependerá de las circunstancias en las que lo utilices. Exacto, se trataría, ¿no?, de coger, digamos, el mito, pero no, digamos, cogerlo como que es algo impositivo, como que es una obligación, yo tengo que sentir así o pensar así, sino que se trata más bien de que todo puede ser un arma, pero también puede ser una herramienta. Entonces depende cómo le des o el enfoque, pues hay una parte que es como sana y otra parte que es perjudicial, pues vamos a quedarnos justamente con la parte sana, ¿no? Y saludable. Según la función que tenga. Según la Porque función que pensar en positivo también puede tener la función de evitar. Exacto. Evitar un sufrimiento, evitar algo, pero pensar en positivo cuando tienes el foco atencional puesto solo en lo malo que te pasa, quizás en terapia, de forma más individualista, podemos trabajar eso, pero es algo muy concreto en un contexto muy determinado. Pero los mensajes que manda la sociedad a veces son un poco generalizados. Por eso es importante, digamos, siempre ponerse en manos del profesional, que te haga una buena evaluación, un buen tratamiento, un buen diagnóstico. De esa manera iremos todo como mucho más. Por eso yo digo que la terapia es lo bonito, porque es hacer un traje a medida justamente de la persona, ¿no?, que tenemos delante. Sí, al final todo es muy general, pero cada uno sabe según sus circunstancias, según cómo es, que lo enlazo con el mito que yo iba a decir de si quieres puedes, que nos lo han dicho muchísimo, incluso yo misma en alguna ocasión he dicho, venga, va, que si quieres puedes, pero es que no depende solo de la voluntad. Lo malo de este mito es que cuando quieres algo no siempre puedes con ello, y no puedes con ello a lo mejor por una serie de razones. Y puede ser por tu historia personal, puede ser por tu gestión emocional, puede ser por tu contexto, puede ser por muchas cosas, y esto al final genera una autoexigencia de tengo que poder, si yo quiero, ¿por qué no puedo? Y detrás hay que estudiar y hay que ver qué es lo que está haciendo que yo no pueda acercarme a un objetivo que quiero. ¿Me estoy saboteando de alguna forma? ¿Cómo me siento? Me siento culpable respecto a no poder hacer algo
que yo me he propuesto. De alguna forma, es un sabotaje en sí mismo este mito, ¿no? Y esa parte cognitiva de tengo que, de la exigencia que dices, nos desconecta también del cuerpo, porque hace que sobreactivemos esa parte cognitiva. Entonces no identifico, pues a lo mejor hoy estoy cansada o cansado y hoy no podría hacer lo que quiero hacer, o necesito comer, o necesito... Entonces es un poco peligroso si nos ceñimos solo en el tengo que o en los deberías, como tú dices, nos desconecta. Sí, yo creo que es importante saber que es bueno ponerse objetivos, que es bueno dirigirnos hacia algo porque nos mantiene en movimiento y el movimiento personalmente creo que es algo positivo, pero no con el tengo que detrás, porque si tengo que hacer algo ya hay, ojo, que esto se puede sacar de contexto. Me dirijo hacia algo, me dirijo hacia un objetivo. Si quiero, puedo intentar conseguirlo, pero ahí tengo que estudiar todos los matices y tengo que conocerme a mí mismo, que siempre acabamos en este término, autoconocimiento. El autoconocimiento es esencial para poder saber hasta dónde puedo o qué puedo hacer con lo que tengo, con lo que me acompaña. Que no sea a costa de mí. Muchas veces a los pacientes, seguramente vosotros le habéis explicado esta parte, ¿no? De estar en proponer objetivos y ser constante y la ambición es una faceta buena, ¿no? En la persona, pero no a costa de uno, no a costa de perderte a ti mismo, ¿no? En tus necesidades básicas. Vuelvo otra vez a recoger lo del equilibrio, un poco el equilibrio, ¿no? Entre lo que quiero y lo que necesito, no solo lo que quiero. Incluso eso, si tú te focalizas en si quieres puedes, esto es lo que me he propuesto, a veces te lo has propuesto en un momento de tu vida que luego no es coherente con el momento en el que estás. O sea, entender también la flexibilidad, porque tú cambies o porque tu vida cambie. Te echan del trabajo, o no sé, o pasa una desgracia del clima, o hay cosas que influyen y a veces no pasa nada, no necesariamente tiene que pasar nada, pero lo que tú te proponías un día deja de tener sentido. Pero si tú estás con me he puesto este objetivo, si quiero puedo, al final, o incluso a veces el momento en el que te has puesto ese objetivo ya ni siquiera era coherente contigo, porque viene de los mandatos sociales, de lo que tu familia cree, de cómo es tu identidad, ¿no? Esta pregunta yo la hago muchas veces en consulta, ¿qué dice eso de ti? Y siempre sé que es como difícil de responder. Pocas veces he dicho esa pregunta y se responde a la ligera y es, vale, pero ¿qué dice eso de mí? ¿Por qué lo persigo? Tal. Al final como hay un mito que viene de una idea que en principio está bien, pero cuando lo intentas llevar, en vez de ir en el puzzle en todas partes, pues me recuerda a mi sobrino ahí metiendo un puzzle en un sitio que no encaja, que se empeña ahí y le da un golpe. Entonces no, hay veces que no encajan ciertas ideas. Eso, Y luego también junto a eso yo entiendo también el para qué, porque muchas veces lo que intentamos, si tenemos un vacío, intentamos llenarlo con otras cosas que realmente nos llenan más vacío, ¿no? Entonces realmente ahí está la cosa como descompensada o no tiene lógica, no tiene un sentido, ¿no? Entonces hay que entender que querer es una cosa como más emocional, más motivacional y poder al final es una capacidad. Entonces no van juntos. Si quieres, puedes, pues a veces sí, a veces no, y si puedes, pues hay veces que a lo mejor no quieres. efectivamente. De hecho, por eso ya los mismos verbos son distintos, ¿no? Entonces, por eso... Has dicho una cosa muy interesante que es al final el poder. El poder me recuerda mucho con las parejas. Cuando tratamos gente en consulta, cómo no aceptan el cambio en el otro. Que esto no habíamos planificado hablar de ello, pero es que me ha venido cuando hablabas de esto, y es que las parejas, como todo el mundo, todos cambiamos según los procesos que vivimos. Y en ese cambio, a veces en terapia, vemos que uno dice, es que tú has cambiado, y el otro no lo acepta. Y no lo acepta porque esa persona se ha mantenido más o menos estática, con los mismos objetivos o similares, y la otra persona, por sus circunstancias personales, ha cambiado. Y de ahí vienen muchísimos conflictos. Eso no significa que ese cambio también sea definitivo, pero tenemos que aceptar que en la vida vamos en una carretera, vamos rodando, y en ese ruedo nos van pasando cosas, y van pasando cosas por en medio que hacen que cambie lo que tú quieres.
Y esto simplemente era un apunte que no tiene nada que ver con los mitos, pero ahí Bueno, lo dejo. sí, pero interesante. efectivamente, es que en la vida es que nos pasen cosas. Si Claro. no nos pasaran cosas, estaríamos así, Exactamente. seríamos encefalogramas No estaríamos planos viviendo. y estaríamos muertos. O sea, Totalmente. entonces hay que entender, porque como que nos pasan cosas, pues eso también tiene su qué, tiene su misterio, tiene su vida, tiene su rozamiento. Entonces las parejas también tienen que entender que igual que cambia uno, cambia otro, tiene que ensamblarse y que ese ensamblaje o ese rozamiento es necesario y que forma parte de la vida. No hay que vivirlo con dolor, sino como que es otro elemento más. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y qué me decís del mito este de que a terapia solo viene la gente que tiene problemas graves? Yo lo escucho bastante, sobre todo en el día a día. Parece, bueno, el estigma cada vez está cambiando más, desde mi opinión. Parece que ya no se relaciona tanto la gente que va a terapia con que tiene un problema muy grave o está muy mal. Pero sigue pasando, lo sigo escuchando, no sé vosotras. Y es cierto que no vamos a poner la terapia como algo para psicopatologizar todo lo que nos pasa. Al final también a terapia acuden personas que necesitan herramientas para una situación de cambio, como hemos hablado de los cambios, de estrés, ¿no? De incluso autoconocimiento o crecimiento personal. Y no necesariamente tiene que haber un trastorno psicológico de libro, como lo llamaríamos. Y esto también tiene su factor de la prevención, porque a veces el dejarlo para después o pensar que el tiempo lo cura todo y llegar a terapia cuando está todo ya muy revuelto quizás cuesta más, ¿no? Entonces creo que este mito sería interesante, es peligroso, sería interesante ir rompiéndolo para que la gente pues no tenga ese juicio, ¿no? Y que pueda ir a la terapia como algo, como hoy en día hacemos que vamos o al fisio o al dermatólogo, pues que se pueda entender desde ahí. Yo voy a decir una cosa que no sé si vais a estar de acuerdo porque no lo habíamos comentado, pero que te he oído lo del mito de que es cierto que ha ido cambiando. Hemos pasado de nuestros abuelos pensar que al psicólogo solo va el que está muy mal o tiene una vida muy disfuncional o lo que sea, o algo muy grave. Y a veces me da la sensación de que nos vamos hacia él, que para mí es otro mito. Todos necesitamos pasar por terapia. Todo el mundo, el 100% de la población necesita terapia psicológica. Y creo que eso tampoco es cierto. No, por eso no hay que psicopatologizar Claro, la terapia. Claro. Y a mí me ha pasado de tener a personas en consulta y no saber ni por qué ni para qué acuden. Sí, tienen como hay un motivo ahí susurrándole al oído, pero que simplemente como ahora está la idea de la terapia te ayuda a todo y a veces tienes las herramientas, tienes tu introspección, tienes un apoyo estupendo y siempre vas a sacar algo. Vuelvo a la función. Sí, la terapia también sirve de función, de quitarte un malestar que a lo mejor es parte de la vida. Exacto. La función que tiene la terapia, eso como terapeuta también se lo explicamos al paciente. No necesitas venir a terapia, también es una forma de ayudar, ¿no? Y que a veces que entramos un poco en esa neurosis de querer solucionar todo, pero no desde ahí, sino desde que ni van todos los que tienen un problema grave, ni tiene que ir todo el mundo. Creo que otra vez volvemos al equilibrio, con todos los mitos vamos a estar midiéndolo de esa forma. Y también hay que hacer mucha psicoeducación, digamos, con el paciente, digamos, que los objetivos sean realistas, porque muchas veces te vienes con un motivo de consulta y luego te sale por otra cosa, ¿no? Entonces hay que ver no sé, la terapia como que es un proceso en el cual, pues bueno, pues hay un problema. Normalmente los que suelen venir a terapia son gente que quiere resolver de una forma como más eficaz, más eficiente, y por eso, digamos, los valientes son los que vienen, ¿no? ¿Qué es tu momento o no es tu momento de hacer terapia? Pues depende. Puede ser como un enjuague simplemente mental, ¿no? Lo que estábamos haciendo, como cuando va al dentista, y es un poco para mantenimiento, pero también puede ser un tratamiento. Entonces, utilizando el paralelismo, digamos, con el cuerpo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si tienes una pequeña caries que enseguida va, ¿no? Te le impactas la muela y se queda ahí. Así tienes, por ejemplo, una muela, lo dejas tiempo, se cronifica, y entonces luego ya te afecta, digamos, a la mandíbula, a la infección, se te pone la cara como, ¿sabes?, como torta. Entonces, pues claro, a grandes males, grandes remedios. Entonces, pues aquí depende, ¿no? Pero si te duele una muela porque a lo mejor simplemente se te ha metido algo que has comido, es función del médico o del dentista decirte, no necesitas ningún empate, estás tranquilo, lávate con... No somos dentistas, chicas. Os lo recuerdo que creo que nos estamos yendo mucho.
hacer una metáfora del dentista sin tener ni idea de... Sin tener ni idea de dentista. Bueno, no pasa nada. Pero es muy visual. Sí, Total. Que digo, nos estamos metiendo ahí ya. Vamos a empezar a hablar de técnicas dentales y no. No pasa nada. Alcohol, De aquí sería pedimos entonces. perdón, digamos, a todos los dentistas, ¿vale? Pero bueno, creo que más o menos invitado, la puede ser un metáfora se ha dentista. entendido. Podría ser. Bueno, dicho esto, un momento, un break. Este mito se relaciona un montón con el de las personas que tienen problemas mentales son personas peligrosas. Este me encanta porque, bueno, por mi trayectoria sí que he trabajado con población que ha tenido ese diagnóstico de algún tipo de trastorno mental grave. Y me enternece mucho que al final, aparte de su problema, sea el tipo que sea, tienen encima que convivir con un estigma o con una losa de cómo les ven los demás. Ujú. Violento, peligroso, algo de lo que tienes que huir, pidiendo explicación, o sea, ¿por qué no me has dicho que tienes? Yo, si me oye, un paciente que tuve hace mucho tiempo decía mucho que él no decía tengo esquizofrenia o tengo el diagnóstico de esto, igual que su tío Pepe nos decía que tenía diabetes. Y es verdad, o sea, ya no solo me ven peligroso, huyen de mí, me juzgan, sino que encima se me pide que yo tenga que dar explicaciones de mi diagnóstico cuando nuestra historia clínica, mental o física es nuestra y de nadie más. Ujú. Ahí, si nos queremos ir a algo, por eso antes he dicho que casi todos los mitos de los que vamos a hablar hoy parten de una base real, pero creo que en este no. Lo que pasa es que lo que es diferente llama la atención, lo que llama la atención más lo recuerdas. Entonces, si tú ves un titular que pone fulanito de tal con un diagnóstico de, yo qué sé, trastorno bipolar, o esquizofrenia o depresión mayor de su día, yo qué sé, te quedas con esa identificación y lo que ha hecho, porque a lo mejor ha asesinado a alguien, o que ha dañado no sé qué, o que ha robado aquello, pero si no te ponen en todos los titulares fulanito de tal, persona totalmente funcional, que saludaba a los vecinos, ha hecho tal cosa. Entonces lo otro, si te llama la atención, se queda en tu memoria, se queda en el imaginario de toda la población y pensamos que son peligrosos. Cuando si nos vamos a la estadística, he buscado para hacer el podcast y al final no voy a decir estadísticas concretas de números porque bailan un poco, pero bailan muy poco. Realmente las personas con un trastorno mental grave sufren mucha más violencia de la que reciben. O sea, con un porcentaje mayor son víctimas que victimarios, o sea, que ejercen esa violencia. Y lo que nos quedamos es que las personas con un trastorno mental grave son peligrosísimas. Depende del momento en el que estén, del tipo de trastorno que sea, de cuál sea su contexto, de cómo se hayan criado, qué aprendizajes tengan, pero son variables que no tienen nada que ver con ese diagnóstico. Ujú. Como siempre hablamos un poco del equilibrio, ¿no? Y de entender cada situación personal desde múltiples áreas y múltiples perspectivas. No somos una cosa que hacemos, somos el conjunto de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que nos han hecho vivir, lo que nos han hecho vivir, lo que nos acompañan. Somos todo. No podemos definirnos solamente por una acción. Y no hablamos ya de acciones graves, sino en el día a día tampoco nos podemos definir por una etiqueta, porque tenemos múltiples etiquetas puestas de muchas maneras que nos hemos puesto nosotros o que nos han impuesto y al final no podemos definirnos solo por una cualidad. Y esto es importante en la salud mental porque por ese estigma que ha habido durante mucho tiempo, la población muchas veces puede pensar que eso te define y creo que estamos de acuerdo en que una sola etiqueta, si es que la hay, no te define. No, totalmente. Yo entiendo que una cosa es la enfermedad y otra cosa es la persona. Y hay que diferenciar una cosa de la otra. Al hilo un poco de lo que has dicho tú, Raquel, a mí me ha suscitado de que justamente el tema de la etiqueta nos llevan a los prejuicios. Y entonces los prejuicios al final nos llevan a ¿qué? A una distorsión cognitiva que se llama el filtraje o pensamiento polarizado, que estos son buenos, estos son malos, y entonces ya no lo llevamos a una cuestión personal, ¿no? Entonces ya no vemos a la persona, sino ya hacemos bandos, ¿no?
tiene un sentido de la supervivencia, el juicio, para protegernos. Pero claro, volvemos otra vez a generalizar esto y todas las personas que tengan una enfermedad mental son peligrosas. El todo o el nada, a la Exacto. generalización, Claro, que es lo peligroso. una cosa es el estereotipo, que está genial, son resúmenes que tenemos todos de ciertas cosas. Eh, y el prejuicio es cuando tú el juicio lo haces en base a ese estereotipo solamente y no conoces a la persona. Es decir, tú porque seas con X etiqueta, la que sea, yo digo por supuesto que tú eres así, 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 entonces me estoy quedando con que el estereotipo es la realidad. El estereotipo a ti te puede decir, oye, este es el conocimiento que yo tengo de esto. Pero luego yo cuando emita mi juicio tiene que ser en base a otras cosas Claro. que yo haya experienciado o que haya visto. O sea, Claro que que tiene su supervivencia, o sea, su función de supervivencia, sí, pero es como en todo, no puede ser no en puede lo que ser te quede. taxativo. El olfato está hecho para que si un alimento está mal y huele mal, no te lo comas, pero también hay alimentos que son sanísimos, que están estupendos y huelen mal, pues tú tienes que como equilibrar eso, esa parte de la información resumida a la información que tú buscas. Y afinando, ¿no? Contrastando la información, teniendo los ojos abiertos y viviendo un poco de la experiencia para ver si sí o si no, ¿no? Y esa capacidad de discernimiento yo creo que al final es lo que nos ayuda a ajustar la realidad. La Siendo flexibilidad. crítico. La flexibilidad. Volvemos siempre al autoconocimiento, la flexibilidad. Total. Pero es verdad, claro, que nuestro cerebro al final funciona por categorías. Necesitamos categorizar y estereotipar para tener la información más organizada, como cajitas, ¿no? Como lo que se habla muchas veces del palacio mental. Lo tenemos en cajitas organizadas que se relacionan en diferentes almacenes. No es obviamente así, pero bueno, es información que se relaciona la una con la otra y necesitamos estereotipos para poder ser más funcionales y trabajar. Y aquí me repito un libro de Daniel Kahneman, no sé si lo conocéis, el de Pensar rápido, pensar despacio. Sí. Muy bueno y aquí explica cómo tenemos diferentes mecanismos. ¿Por qué nos vamos al estereotipo? Porque es rápido. Pensamos Y rápido está y bien. necesitamos una respuesta Es un rápida. atajo, es una economía, ¿no? Digamos. Efectivamente, el cerebro necesita economizar energía. Exacto. De hecho, yo también leí en un estudio algo así que si tuviéramos que estar analizando 24/7 todo lo que pasa, digamos, en nuestro va. día a día, seríamos como un dinosaurio, una mega cabeza y un cuerpo chiquito. Y hasta donde yo sé, ¿no? Tenemos el cuerpo más o menos proporcionado. Entonces, gracias también Necesitamos filtrar. Exacto. Claro. Si no, Está el pensamiento automático y luego el pensamiento lento que necesitamos procesar las cosas. Que con esto, al final, el mensaje es no te quedes con lo que se dice, no te quedes solo con lo que ves, no te quedes con lo que te cuentan o que intenta ser crítico con la información que importe, porque no todo importa y el cerebro sabe que no todo importa y por eso nos ayuda con esos dos tipos de pensamientos. Pero necesitamos poder discernir la información y hay veces que se necesita un procesamiento mayor. Ese libro lo recomiendo mucho, No, es muy interesante. Y de la zona de confort, ¿qué, Vanessa? ¿Qué nos cuentas? Pues a ver, la zona de confort, por una parte, tiene una parte saludable, ¿no? Porque entiendo que cuando estamos como más vulnerables o estamos más bajitos, necesitamos como estar en la zona de confort porque es donde nos sentimos cómodos. Pero salir, digamos, de la zona de confort se ha vendido mucho, ¿no? De la psicología positiva, del crecimiento personal, justamente como que hay que salir de la zona de confort para desarrollar todas las habilidades, ¿no? Y entonces hay gente que lo que hace es, bueno, como tengo que salir de la zona de confort, me busco muchos retos, me los junto con mucha exigencia, con mucha crítica, y entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Estamos todo el rato en la cabeza, estamos todo el rato en el pensamiento, nos olvidamos de qué, de las emociones, las sensaciones, del cuerpo, y entonces, claro, nos desconectamos. Y entonces ese es el peligro de realmente de tengo que salir de la zona de confort, ¿no? Y junto con tengo que salir de la zona de confort hay otro mito o medio mito, ¿no? Que es que todo fluya y nada influya. Entonces es como que tiene que ser fácil y encima de todo que no te influya. Yo entiendo que la vida, lo que hemos dicho, es que nos pasen cosas. Entonces, que fluya, sí, claro, la vida es estructura y caos. Entonces, dentro de ese caos tenemos que fluir, pero en ese fluir tenemos que tener como una estructura desde la cual partir y no desviarnos mucho y digamos que no influya. Yo entiendo que siempre lo que estábamos diciendo de las parejas, ¿no? Si estás con una pareja, ¿cómo no te va a influir cómo está la pareja, si está bien, si tiene trabajo, si no, si tiene un problema familiar? Entonces yo entiendo que
que no influyan las cosas es determinante, ¿no? Entonces el ambiente, pues, Es porque nos importan. es porque no importa. Si no, no nos generaría nada, ¿no? Y por amor, ¿no? El amor que es, amor es justamente eso, es lo tuyo me importa. Ujú. Y que somos seres emocionales, que eso es una característica humana y necesitamos conectar con lo que vivimos, necesitamos conectar con el sufrimiento, necesitamos salir de la zona de confort y necesitamos no salir de la zona de confort. Eso. Necesitamos... Justo estaba pensando Sí, eso, sí, que sí. Las dos a cosas. veces en consulta a ver que hay, hablando de este mito concreto, hay gente que necesita salir de su zona de confort porque no se da cuenta, pero su zona de confort hace tiempo que dejó de ser confortable, pero por miedo, por lo que sea, pueden ser muchos motivos, no sale, o está estancado, o tiene X necesidades, pero luego hay gente que si lo ves así, dices que necesitas entrar en la zona de confort, estás todo el rato Sí, porque desafiándote, estás todo el rato saliendo, estás... ¿Por qué? Yo me pregunto cuando veo eso, ¿qué te ha pasado para que necesites, no sé? ¿Qué dice de ti? ¿Qué ¿Qué dices de ti o quién ¿Qué eres haces tú, tantas no? cosas? Porque muchas veces hay un ejercicio muy bonito en terapia que es quién soy. Entonces le dices quién soy y te lo mando para casa. Y ese ejercicio a ellos les suele costar un montón. Sí, Decir, verdad. como que quién soy, ¿no? Entonces, justamente va un poco con eso, yo entiendo, ¿no? Hay un vídeo que yo estuve usando muchísimos años en terapia basado en un cuento de Jorge Bucay. Y entonces está la voz en off de Jorge Bucay. ¿Y recordáis el juego de los Sims? Sí, claro. Sí. Pues hay un Sim que se despierta un día y nadie le habla. Ah, Entonces lo escenifican, es muy bonito, a ver si lo podéis encontrar. Porque la gente no reacciona a él, no le habla, es como si estuviera solo en un mundo lleno de gente. Y el título era ¿Quién soy o quién eres? No recuerdo. Y al final habla de quiénes somos cuando no hay nadie. Y tiene que ver mucho con ese autoconocimiento, con quién soy, cómo me defino. Y esto lo trabajamos en terapia de quién soy yo independientemente de esas etiquetas que me han puesto, de todo, En mis roles. de mis de mis roles. roles, de los distintos Sí. personajes. Invitamos al podcast del existencialismo con Juan Flores, que Eso habla sí. también mucho de esto. Que estuvo muy, muy chulo en poder analizarlo desde ahí también. Y me parece que nos dejamos uno sobre las emociones, Sí. ¿puede ser? La Sí. típica de controla tus emociones. O Hay gente que viene a terapia y su motivo de consulta es quiero controlar mis emociones. Vale, ¿qué significa eso? hay que aclarar conceptos, ¿no? Está el controlar, pero también podemos verlo como regular, ¿no? O gestionar. Pero muchas veces se tiene la falsa creencia de querer apagar la emoción, como si fuese un interruptor de luces que apagamos. Y esto también es peligroso porque igual que apago las emociones desagradables, también estoy apagando las agradables. Y otros motivos de consulta que ahora pasa también a vosotras es la apatía. Entonces igual que quizás me he desconectado tanto de mí, de mis emociones, que también desconecto las agradables. Entonces, volviendo al mito, lo que se puede hacer es qué hago con lo que estoy sintiendo, pero no puedo dejar de sentir algo porque tiene que tener un sentido, ¿no? No podemos controlar lo que sentimos. No puedo controlar enfadarme si han sobrepasado mis límites, pero puedo saber qué hacer con ello, ¿no? Puedo gritar, o puedo irme, o puedo poner límites. Puedo eso es lo que gestionar. puedo gestionar, puedo regular la emoción con técnicas que pues, en psicología trabajamos desde ese lugar, no desde el no enfadarnos. Y esto es verdad que no sé vosotras, yo lo veo mucho en consulta, lo de Sí. quiero dejar de enfadarme, o quiero dejar de estar triste, o quiero dejar de tener ansiedad. Vamos a ver primero qué es controlar, qué es regular, y aclarar estos conceptos a veces ya alivia. Nos quita esa presión porque claro, genera culpa. Si no puedo controlar lo que estoy sintiendo, como depende de mí, o yo entiendo que depende de mí, Y aunque el objetivo no sea, perdón, que desaparezca X emoción, enfado. Muchas veces si le das espacio a ese enfado, se reduce. Insisto, el objetivo no es que se reduzca, pero es que a veces cuando le das el espacio, es paradójico. se reduce. Sí. Cuando me viene alguien diciéndome quiero que no reaccionar así como he reaccionado ante esto o tal, no quiero enfadarme de esta manera, vale, vamos a revisar qué ha pasado antes. Y es que has tenido muchas oportunidades para ir sacando eso, expresándolo, gestionándolo de qué manera, no lo has hecho y luego tienes un pedazo de tanque que eso ya por más que hagas no lo puedes contener. Y con la tristeza igual.
No es que tengo que estar feliz, tengo que tirar para adelante, esto no me afecta y luego resulta que no te puedes ni levantar de la cama. Entonces no es, a veces insisto que el objetivo no es que se reduzca esa emoción desagradable, no negativa, sino desagradable, pero que hay veces que cuando le das espacio Sucede. se reduce. Y Se aquí, acepta, ayuda a ese proceso de aceptación de estoy en este proceso y me siento así. Y el darle un lugar a la emoción ayuda a que puedas avanzar en ella y que te ayude en tu propio proceso. El otro día me decía una pareja, yo les preguntaba, digo, pero ¿cuándo dejáis hueco para pensar en la discusión? ¿Cuándo dejáis hueco para pensar en lo que ha pasado? Dice, no, nosotros tapamos y luego ya pasamos a otro tema y a otro tema y a otro tema y me levanto al día siguiente y eso se va guardando en un cajón. Pero nunca lo ponemos encima de la mesa y yo con ese problema lo pienso, le doy una vuelta, veo cómo me hace sentir, veo a dónde me ha llevado, veo cómo ha sido la situación, lo gestiono. Eso es gestionarlo. Porque muchas veces decimos, gestionar como y qué hay detrás de eso, pues primero darle un lugar. Darle un lugar, no te vayas directamente, no, yo que me voy, hago deporte, me voy con mis hijos, hago mis cosas, tal. Sí, pero ¿y cuándo llega ese momento de parar y de darle ese lugar? Y a partir de ahí, cuando ya lo conoces, lo ves, ve de qué te puedes responsabilizar tú y de qué se pueden responsabilizar los demás y cómo afecta a todo lo demás. yo aquí pongo una metáfora en terapia que viene de las conceptuales, que se llama la del invitado grosero. Que es que, ¿la conocéis? Alguna vez la has contado, pero Sí. cuéntala que es muy bonita. Nada, digamos que la metáfora significa que el invitado grosero sería en este caso pues la emoción desagradable, pues tristeza, enfado, ansiedad. Y pongo siempre la metáfora de que tú estás pasándolo bien en la fiesta y el invitado grosero te está diciendo cosas, va borracho y tú lo que quieres es pasar de ese invitado grosero, lo que hace es pasar o te pones a pelearse con él. Pero cuando lo miras de frente y le dices dime y lo escuchas un rato aunque te diga una tontería, quizás se calla. Sí. Entonces aquí, recogiendo lo del espacio, darle el espacio a ese invitado grosero, aunque nos esté diciendo cosas que no nos gustan, pero quizás escuchándolo de forma paradójica, aunque no sea el objetivo, ojo que eso también lo recalco mucho, el objetivo no es que se calle, es relacionarnos de forma diferente. Porque si me pongo a discutir con el invitado, pues me peleo y si huyo, me persigue. Entonces una metáfora que suelo aplicar para hablar de la aceptación y la recojo con los pensamientos y con lo de las emociones, de la misma forma. Sí, que justamente no piensen en el elefante rosa, ¿no? Pues al final pensamos más en el elefante rosa y al final fomentamos más el elefante rosa. Eso es. Y bueno, también hay que entender un poco que las emociones es como si tuviésemos como un coche, ¿no? El coche, digamos, donde está el cuenta kilómetros, digamos, dependiendo de lo que le pasa al coche se va iluminando, ¿no? Está lo del aceite, está, ¿no? La gasolina, entonces dependiendo de lo que se va encendiendo, pues tienes que hacer algo con el coche, ¿no? Pues ¿qué es lo que pasa? Nuestro mundo emocional es como el coche. Si se enciende una cosa, atiende esa emoción, prestarle Ahora atención. somos mecánicos. Claro. Hemos pasado de dentista a mecánico. Sí, Es bueno. que yo también utilizo muchas metáforas. Sí, 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 sí. Se las Es seguí que la porque... metáfora es que es una herramienta buenísima en terapia Para poder entender. para poder un poco. entender. Yo en vez del invitado grosero el niño repelente, pero es lo mismo. Ah, pues, sí. Sí, O el sí, bebé sí. que llora, así que a veces me la invento, pero el concepto es el mismo, no es evitar. Exacto. Algo que te molesta, que lo quieres apartar y no tienes Como que el apartar. coche, la lucecita del coche también me ha gustado. Sí, me la apunto Sí, también. Y vamos a mojarnos un poquito. ¿De cuál pecáis vosotras? A ver, yo diría ¿Ha pasado que... un ángel? Yo diría que, por ejemplo, la del tiempo lo cura todo, es algo que alguna vez me digo y me sigo diciendo a veces, como, bueno, ya se irá pasando. Que a veces me pasa, pero otras veces digo, bueno, a lo mejor no era tanto el tiempo. Y eso sí que a lo mejor tiendo a ese mito Yo aprendido. tiendo un poco también a ese y lo que hice fue un poco transformarlo. Y me ayuda mucho la idea de todo lo malo pasa. Es más realista, todo lo malo pasa, todo lo bueno también. Es la segunda parte, esa vocecita más pequeña Sí. que está detrás del grande, de todo lo malo pasa. Es cierto que ese momento siempre va a pasar, porque estamos en continuo movimiento, es lo bonito, lo que decía antes, estamos en continuo movimiento, andando por esa carretera y todo va pasando. Es la cuestión de, ¿y qué hago con ese tiempo? Pero yo también pico un poco... Y qué locura, el tiempo Y qué locura. locura, Que puede sí. ser, puede pasar lo malo y podemos verlo desde otra perspectiva o desde otro lugar
o con otra emocionalidad, pero ya el curar, me parece como que ya no me va a dejar de doler cuando pase el tiempo. Pues no, quizás te duele, pero de otra forma, o con otro sentido, otro significado. Eso es muy bonito, con otro significado. Yo, si soy sincera, creo que menos del 10% del cerebro, que es una cosa que nunca me ha cuadrado, pero si soy sincera, de verdad creo que en diferentes momentos de mi vida me ha agarrado a todo, incluso el de la terapia de para personas con, antes de ser psicóloga, eso siempre, para personas con problemas muy graves o las personas con trastornos mentales son peligrosos, el tiempo lo cura todo, lo de la zona de confort, yo hubo un tiempo que estaba saliendo de mi zona de confort continuamente, entonces creo Sí. que si soy sincera, me lo he creído todo o he vivido en base a alguno de ellos, pero al final si hay no sé, si hay cierto crecimiento, pues vas encontrando matices. Y no te tienes que enfadar contigo mismo porque algo que pensara ayer de repente ya no lo piensas, sino que es que había una variable que no habías tenido en cuenta, entonces se cambia. A mí me viene en la metáfora de la carretera, estamos hablando y todo el tiempo me estoy imaginando yendo por una carretera en la que van pasando las bolas estas gigantescas y a lo mejor los mitos vienen para eso, para ayudarte a parar y evolucionar. A lo mejor en ese momento tenías que salirte de tu zona de confort y tenías que hacerlo porque tenía una función. Era útil para ti en ese momento y luego llegó un momento que dijiste, oye, pues a lo mejor no, a lo mejor ya la zona de confort en la que estoy resulta que es confortable, resulta que aquí sí puedo estar. Entonces el mito llegó para ayudarte a superar algo. Sí. Exacto. Y que mecanismos viejos, que luego hay que actualizarse a unos nuevos y ver si te está generando beneficios o te está perjudicando, ¿no? Y en cuanto a los mitos, por ejemplo, querer es poder. Entonces, eso también hay muchas veces que frenar, ¿no? Porque si quieres, puedes, al final te llena la agenda de un montón de cosas y no, al final hay que discernir, ¿no? ¿Quieres? Sí, no. Vale, ¿puedes? Sí, no. Entonces, Que son dos cosas Ya lo diferentes. decimos entre nosotras también esto. entonces ahí ya te sirve un poco para decir, vale, esto lo cojo, esto lo elijo, esto lo dejo. Lo complicado de ese mito es que encima has podido tener experiencias que te lo confirmen. Que tú dijeras, vale, es que aquí conseguí esto porque me empeñé, porque pensaba que si quería podía. Ya, pero el asunto es que a lo mejor no siempre es así. Entonces luego de repente lo que te sirve deja de servirte. O sea que yo también he vivido bajo esa idea de si quieres puedes y eso me ha ayudado. Pero luego me ha desayudado, no sé si existe esa palabra, pero me ha perjudicado, ha jugado en mi contra. Una frase que sueles decir tú, que una vez dijiste que le preguntaba a los pacientes, de cuando te decían algo así que estoy haciendo esto, ¿está bien? Y tú le dices, ¿pero a ti te ayuda? Claro, ¿cómo te ayuda esto? Claro, ¿cómo te ayuda? Y creo que viene un poco también desde ahí, que te puede ayudar a lo mejor tener ese pensamiento durante una etapa de tu vida, pero luego a lo mejor te deja de ayudar. Y aquí volvemos a la flexibilidad. Mari quiere mandar el mensaje hoy de que la flexibilidad es importante. Equilibrio, flexibilidad, aceptación, permiso. Autoconocimiento. Creo que hemos dicho conceptos todo el rato en base a eso. Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Y desde qué punto es un querer, digamos, realista? ¿Es una cosa como una fantasía, una imaginación, Sí. ¿no? Una Muchas expectativa. veces también vienen los pacientes, ¿no? Es que quiero hacer no sé qué. Digo, ya, yo digo, pues te has planteado si es factible hacerlo, estás dispuesto, tienes la energía, tienes la estructura y tienes la capacidad para. Entonces se quedan así y dicen, sí. Y entonces se quedan así como perplejos, ¿no? Y entonces lo ves ahí que está como cargando, ¿no? Y entonces dices, vamos a ver, ¿me entiendes o no? Y entonces me dicen no. Y entonces aquí voy a meter yo otra metáfora, ¿vale? Imagínate que yo de repente, pues no sé, quiero dejar el mundo de la psicología, ¿vale? Y me quiero ir, no sé, cruzar el charco, irme a Estados Unidos y ser jugadora de la NBA. ¿Puedo ser jugadora de la NBA profesional? ¿Sí o no? Por mucho que quiera. Pero tú, Vanessa, alguna de nosotras, porque lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí se dice que, bueno, que los sueños son, ¿no? Y que, bueno, está bien porque nos motiva a hacer cosas, pero también hay que saber que uno para ser un jugador de la NBA, ¿qué pasa? Pues tienes que tener un talento, tienes que estar muy entrenado, tienes que tener unas condiciones, tienes que tener padrino, en fin. Puedes querer, Puedes pero querer, no pero puedes. no poder. Bajar la expectativa. Como tú has la dicho realidad. antes, son dos verbos Son dos diferentes. verbos distintos. Yo puedo Entonces, ser soprano y vamos, vemos cómo es mi voz y por mucha logopeda, por mucho ejercicio y cosas que no. Pero bueno, eso es lo que hay que ver. Hay que trabajar en la aceptación. También estamos en este momento con cómo soy, con lo que tengo y tengo que buscar el aceptarme. No me tiene por qué gustar siempre. Y los límites que tenemos, que también somos seres limitados. No podemos con todo. exacto. Aceptar también nuestros propios límites. Yo Y- creo que esto Y está bien no poder con todo, porque si pudiéramos con todo, ¿os imagináis? Madre mía.
No. Qué colapso. Qué aburrimiento también, Qué ¿no? aburrimiento, qué saturación. No, la verdad es que no. No queremos poder con todo. No. Queremos seguir siendo personas Exactamente. y no podemos con todo. Y está bien. Y está bien así. Y yo creo que esto va a dar para un segundo episodio, porque se me han ido ocurriendo muchos mitos en el entremedias que digo si lo saco. Y habrá una segunda parte. Lo adelantamos. Sí, Y hay si muchos se le mitos. ocurre a alguien mito también que comentar, Sí, nos pueden sí. escribir, ¿no? Algún mensaje por Instagram, que o lo lo que sea, comentamos. alguna pregunta. Relacionados y con la comentamos. psicología y la terapia, serán con el autoconocimiento, serán muy bien recibidos. Yo, si no fuera por estos raticos, Desde luego. ¿Qué sería, no? ¿qué sería? ¿Qué sería la vida? Por eso se llama un café entre sesiones. Exactamente. Las entre sesiones es lo que nos da la vida. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.